Mis hermanos, feliz día martes, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles, mis hermanos, la palabra de Dios, comenzando primeramente, mis hermanos, con el Salmo. Luego voy a leerles la historia del santo de hoy día. Primera lectura del Santo Evangelio, y vamos a ver qué el Señor nos enseña a través de sus lecturas de hoy día. Vamos a pedirle también al Espíritu Santo que Él nos ayude, que Él nos abra la mente y el corazón para que el mensaje penetre en lo más profundo de nosotros. Necesitamos del Espíritu Santo para que seamos cada vez mejores, cada vez invoquemos más al Espíritu Santo, ya que Él nos ama con ternura, nos ama mucho y hay que buscar siempre de Él, porque Él es el dador de vida. Voy a comenzar, mis hermanos, en este momento, primeramente con el Salmo, y el Salmo es el número 33, dice así, si gusta repetir después de mí: el Señor escucha el clamor de los pobres, bendice al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en Él esperan. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendito y alabado sea, Señor. No cabe duda, Señor, que tú escuchas a todo aquel que se acoge a ti, a todo aquel, Señor, que siempre está buscándote, nunca lo decepcionas. Bendito sea, Señor, porque hasta el día de hoy nos has dado la vida, nos has abierto nuestros ojos, Señor, nos has puesto de pie, Señor. No hay nada, Señor, que cuando nosotros te pedimos, especialmente la vida, tú, Señor, nos la concedes. Por eso, bendito Señor, te agradecemos, porque ni un día, Señor, hasta el día de hoy hemos dejado de comer. Tú, Señor, provees el alimento a nuestros hogares. Tú, Señor, nos provees el empleo y todo lo necesario, Señor, para poder pagar nuestras rentas, nuestros biles y todo aquello, Señor, que necesitamos pagar. Porque todo aquel, Señor, que está ante ti, todo aquel que te busca en medio de cualquier problema, Señor, tú lo ayudas. No cabe duda, mi Señor, que en todo eso que nosotros necesitamos, aunque a veces se nos haga tan imposible, tú nos lo concedes. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, síguenos dando la vida, síguenos dando tu espíritu, espíritu de fortaleza, espíritu de sabiduría, espíritu de amor. Que seamos comprensivos con los demás, que así como ustedes nos comprenden, así como ustedes, sabiendo que somos malos, que somos pecadores, aún así, bendito Espíritu, ayúdenos, enséñenos cómo ser con los demás, cómo amar a los demás, en medio de que a veces muchos de ellos no nos quieran, muchos de ellos a veces nos odian, nos dicen malas palabras y no quieren vernos en medio de ellos. Aún así, bendito Espíritu, enséñanos a amarlos, así como pensaban los santos, así como ellos amaban a todo el mundo, no importándoles que los encerraran en la cárcel, que los golpearan, que les hicieran tantos daños. Aún así ellos sabían amar. Enséñanos a amar de esa manera. Mamita María, te pedimos la gracia, Madre del Cielo, para seguir caminando detrás del Señor, sin perderlo de vista, que detrás de Él siempre vayamos, Mamita María, y que tú intercedas por nosotros, por todos nuestros problemas, conflictos, enfermedades, en fin, tantas cosas que nos suceden, Madre del Cielo. Ayúdanos a sobresalir de todo ello. Gracias, Mamita María, por interceder. Gracias por ser nuestra abogada, por ser nuestra madre y por no dejarnos nunca de tu mano. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, después de hacer esta pequeña oración, voy ahora a leerles la historia del santo de hoy día, que hoy corresponde a una santa, a Santa María de la Rosa, fundadora del año 1855.
nació en Brescia, Italia, en 1813. Quedó huérfana de madre cuando apenas tenía 11 años. Cuando ella tenía 17 años, su padre le presentó un joven diciéndole que había decidido que él fuera su esposo. La muchacha se asustó y corrió donde el párroco, que era un santo varón de Dios, a comunicarle que se había propuesto permanecer siempre soltera y dedicarse totalmente a obras de caridad. El sacerdote fue donde el papá de la joven y le contó la determinación de su hija. El señor de la Rosa aceptó casi inmediatamente la decisión de María y la apoyó más tarde en la realización de sus obras de caridad, aunque muchas veces le parecían exageradas o demasiado atrevidas. El padre de María tenía unas fábricas de tejidos y la joven organizó a las obreras que allí trabajaban y con ellas fundó una asociación destinada a ayudarse unas a otras y a ejercitarse en obras de piedad y caridad. En la finca de su padre fundó también con las campesinas de los alrededores una asociación religiosa que las enfervorizó muchísimo. En su parroquia organizó retiros y misiones especiales para las mujeres y el cambio las transformó entre ellas. Fue tan admirable que al párroco le pareció que esas mujeres se habían transformado en otras. Así de cambiadas estaban en lo espiritual. En 1836 llegó la peste del cólera y María, con permiso de su padre, que se lo concedió con gran temor, se fue a los hospitales a atender a los millares de contagiados. Luego se asoció con una viuda que tenía mucha experiencia en esas labores de enfermería, y entre las dos dieron tales muestras de heroísmo en atender a los apestados que la gente de la ciudad se quedó admirada. Después la peste, como habían quedado tantas niñas huérfanas, el municipio formó unos talleres artesanales y los confió a la dirección de María de la Rosa, que apenas tenía 24 años, pero ya era estimada en toda la ciudad. Ella desempeñó ese cargo con gran eficacia durante 2 años, pero luego, viendo que en las obras oficiales se tropieza con muchas trabas que quitan la libertad de acción, dispuso organizar su propia obra y abrió por su cuenta un internado para las niñas huérfanas o muy pobres. Poco después, abrió también un instituto para niñas sordomudas. Todo esto es admirable en una joven que todavía no cumplía 30 años y que era de salud sumamente débil. Pero la gracia de Dios concede inmensa fortaleza. La gente se admiraba al ver en esta joven apóstol unas cualidades excepcionales. Así, por ejemplo, un día en que unos caballos se desbocaron y amenazaban con enviar a un precipicio a los pasajeros de una carroza, ella se lanzó al puesto del conductor y logró dominar los enloquecidos caballos y detenerlos. En ciertos casos muy difíciles, se escuchaban de sus labios unas respuestas tan llenas de inteligencia que proporcionaban la solución a los problemas que parecían imposibles de arreglar. En los ratos libres se dedicaba a leer libros de religión y llegó a poseer tan fuertes conocimientos teológicos que los sacerdotes se admiraban al escucharla. Poseía una memoria feliz que le permitía recordar con pasmosa precisión los nombres de las personas que habían hablado con ella y los problemas que le habían consultado, y esto le fue muy útil en su apostolado. En 1840 fue fundada en Brescia por Monseñor Pinzoni una asociación piadosa de mujeres para atender a los enfermos de los hospitales. Como superiora fue nombrada María de la Rosa. Las socias se llamaban Doncellas de la Caridad. Al principio solo eran 4 jóvenes, pero a los 3 meses ya eran 32. Muchas personas admiraban la obra que las Doncellas de la Caridad hacían en los hospitales, atendiendo a los más abandonados y repugnantes enfermos, pero otros se dedicaron a criticarlas y a tratar de echarlas de allí para que no lograran llevar el mensaje de la religión a los moribundos. La santa, comentando esto,
Espero que no sea esta la última contradicción. Francamente, me habría dado pena que no hubiéramos sido perseguidas. Fueron luego llamadas a ayudar en el hospital militar, pero los médicos y algunos militares empezaron a pedir que las echaran de allí, porque con estas religiosas no se podían tener los atrevimientos que tenían con las otras enfermeras. Pero las gentes pedían que se quedaran porque su caridad era admirable con todos los enfermos. Un día unos soldados atrevidos quisieron entrar al sitio donde estaban las religiosas y las enfermeras a irrespetarlas. Santa María de la Rosa tomó un crucifijo en su mano y, acompañada por 6 religiosas que llevaban cirios encendidos, se les enfrentaron prohibiéndoles en nombre de Dios penetrar en aquellas habitaciones. Los 12 soldados vacilaron un momento, se detuvieron y se alejaron rápidamente. El crucifijo fue guardado después con gran respeto como una reliquia, y muchos enfermos lo besaban con gran devoción. En la comunidad cambió su nombre de María de la Rosa por el de María del Crucificado, y a sus religiosas les insistía frecuentemente en que no se dejaran llevar por el activismo, que consiste en dedicarse todo el día a trabajar y a atender a las gentes sin consagrarle el tiempo suficiente a la oración, al silencio y a la meditación. En 1850 se fue a Roma y obtuvo que el sumo pontífice Pío IX aprobara su congregación. La gente se admiraba de que hubiera logrado en tan poco tiempo lo que otras comunidades no consiguen sino en bastantes años. Pero ella era sumamente ágil en buscar soluciones. Solía decir: no puedo ir a acostarme con la conciencia tranquila los días en que he perdido la oportunidad, por pequeña que ésta sea, de impedir algún mal o de hacer el bien. Esta era su especialidad. Día y noche estaba pronta a acudir en auxilio de los enfermos, a asistir a algún pecador moribundo, a intervenir, a poner paz entre los que peleaban, a consolar a quien sufría alguna pena. Por eso Monseñor Pinzón exclamaba: la vida de esta mujer es un milagro que asombra a todos. Con una salud tan débil, hace labores como de 3 personas robustas. Aunque apenas tenía 42 años, sus fuerzas ya estaban totalmente agotadas de tanto trabajar por los pobres y enfermos. El Viernes Santo de 1855 recobró su salud como por milagro y pudo trabajar varios meses más. Pero al final del año sufrió un ataque y el 15 de diciembre de ese año, de 1855, pasó a la eternidad a recibir el premio de sus buenas obras. Si Cristo prometió que quien obsequie aunque sea un vaso de agua a un discípulo suyo, no quedará sin recompensa, ¿qué tan grande será el premio que habrá recibido quien dedicó su vida entera a ayudar a los discípulos más pobres de Jesús? Señor, concédenos también a nosotros el ser capaces de gastarnos y desgastarnos por servir a tus hijos más pobres de la tierra. Con gusto me gastaré y me desgastaré, para que Cristo sea más amado y más conocido. Segunda de Corintios 12:15. Esta fue la historia de Santa María de la Rosa, fundadora de varios conventos, y que trabajó duramente en los hospitales atendiendo a los pobres y enfermos. Esto realmente, mis hermanos, es un gran heroísmo de parte de esta mujer. Era una heroína del Señor. Nuestro Señor le daba la gracia a las personas que deseaban con todo su amor trabajar para Él. Y digo trabajar para Él porque desde un principio su padre ya se había decidido casarla con un joven. Sin embargo, ella ya se había decidido quedarse solterona, servir a Dios, ayudar a todos aquellos pobres necesitados, siendo caritativa con ellos, y que a veces, como dice la historia, aunque era exagerada, su padre la ayudaba en eso y la apoyó. Algo que ojalá y que muchos padres hoy en la actualidad
quisieran hacer con sus hijos, ¿verdad? Que los apoyaran y que las apoyaran también, ya sea para ser sacerdotes o para ser monjas. Que los padres de familia dejaran hacer eso a sus hijos, ya que hace tanta falta los sacerdotes y las monjitas, la gente religiosa en los conventos y en las iglesias. Hace mucha falta, mis hermanos, que oremos también al Señor para que esto suceda, que nuestros jóvenes se interesen por el amor a Dios, porque desafortunadamente esto se ha estado perdiendo. Ya los jóvenes ya no piensan más que en lo material, ya no les interesa saber nada de Dios, y en aquel tiempo era todo lo contrario. Las jovencitas y los jovencitos sentían tanto el deseo de servir a Dios que no les importaba el sufrir. Esta mujer era muy joven todavía cuando murió. Sin embargo, el Señor ya había visto todos sus trabajos y les aseguro que esta mujer se fue al cielo. Ella llegó a la eternidad a gozar de lo que el Señor le tenía preparado. Ojalá y nosotros también pensemos de esa manera y sirvamos con el corazón, ¿verdad?, a nuestros hermanos y hermanas necesitados. Cuando veamos una necesidad, si podemos ayudar, ayudemos. No tengamos miedo a ayudar, mis hermanos, porque si Dios nos da la vida, si Dios nos da tanto, ¿por qué a nosotros se nos va a hacer malo ayudar a los demás? No seamos así, que el Señor siempre nos va a proteger, siempre nos va a cuidar y nos va a dar lo necesario para que a nosotros no nos haga falta nada. Voy a ir a una alabanza, mis hermanos, y voy a regresar. Voy a comenzar con la primera lectura. Ya regreso. ¿Sabes una cosa? Que te admiro cada vez que siento el viento, cada vez que truena rompes el silencio que la noche ha guardado para ti. ¿Sabes una cosa? No comprendo cómo puede ser tan grande para hacer que una ave tan pequeña cante alabanzas para ti. Por eso yo te digo mil gracias yo te doy, Señor, por tu amor. Te alabo porque nunca me has dejado en el dolor. Tú siempre estás ahí, cuidándome y amándome. Y hoy por eso vengo a ti, para darte lo que tengo. Puedes usarme como tú quieras, pues tuya es la gloria y el honor. ¿Sabes una cosa? Muchas veces soy muy débil, lo confieso. Necesito que me des un escarmiento para no volver a alejarme de ti. ¿Sabes una cosa? Que es tan grande la alegría que siento dentro de mí al saber que aquel que hizo mar y cielo está siempre
noche ha guardado para ti. ¿Sabes una cosa? No comprendo cómo puede ser tan grande para hacer que una ave tan pequeña cante alabanzas para ti. Bueno, mis hermanos, pues ahora voy a compartirles la primera lectura, que está tomada de Sofonías capítulo 3, versículos del 1 al 2, luego nos brincamos del 9 al 13, y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ay de la rebelde, de la manchada, de la ciudad opresora. No ha escuchado el llamado, no ha aceptado la corrección, no ha puesto su confianza en Yahvé, ni se ha acercado a su Dios. Sí, yo daré a los pueblos labios puros, para que todos puedan invocar el nombre de Yahvé y servirlo también con un mismo celo. De más allá de los ríos de Etiopía, mis fieles me traerán ofrendas. Ese día ya no tendrán que avergonzarse de todas esas faltas que cometes contra mí, pues de en medio de ti yo arrancaré a aquellos que se jactan de su orgullo, y tú no seguirás vanagloriándote de mi montaña santa. Dejaré dentro de ti a un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio solo en el nombre de Yahvé. Aquellos que queden de Israel no cometerán injusticias, no hablarán para engañar, ni se hallarán falsedades en su boca. Entonces serán como el rebaño que pasa y que descansa, y no habrá quien lo perturbe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí, a través de Sofonías, nuestro Padre Dios habla a Sofonías diciéndole que hable a las naciones. ¿Qué es lo que va a suceder en un futuro? Pero en este caso habla en contra de Jerusalén. En contra de Jerusalén, diciéndole que se jacta, diciendo que es la única de las ciudades en la que Dios se ha gloriado. Pero no es así. Dios habla primeramente a todas las naciones, comenzando desde Canaán, a los filisteos y a todas aquellas regiones de los países que quedaron alrededor de los judíos. Pero cuando habla a Jerusalén, cuando les habla a los israelitas, a través de este profeta, diles, ¿verdad? Siempre les dice Dios a los profetas de qué manera ellos tienen que ir y hablar a las naciones, hablar especialmente a los judíos que se creían tanto. Fíjense aquí cómo le dice a Sofonías que le diga a los judíos. Dice, ay de la rebelde, de la manchada, de la ciudad opresora. No ha escuchado el llamado, no ha aceptado la corrección, no ha puesto su confianza en Yahvé, ni se ha acercado a su Dios. Esta es una corrección para ellos, diciéndoles que se comporten, que no sigan en caminos falsos, porque el Señor conocía a su nación. Ya los había librado de Egipto, ya los había sacado, ya los había puesto en una tierra muy fértil, en una tierra que emana leche y miel. Pero esta gente de Jerusalén se creían los únicos por los que Dios miraba siempre. Y así era en realidad. Dios quería mucho a los judíos porque ellos siempre escuchaban su voz. Primeramente, cuando los trajo por el desierto Moisés, muchos de ellos se rebelaron y cambiaron a Dios por un Dios de metal, por un becerro que ellos mismos hicieron. Entonces Dios sabía bien que este pueblo estaba totalmente desviado y por eso les enviaba profetas para que cambiaran su modo de ser. Fíjense bien lo que dice ya del versículo 9 en adelante. Sí, yo daré a los pueblos labios puros para que todos puedan invocar el nombre de Yahvé y servirlo también con un mismo celo. De más allá de los ríos de Etiopía, mis fieles me traerán ofrendas. Desde más allá de los ríos de Etiopía. ¿Qué quiere decir aquí Dios? Que no solamente va a ser el pueblo de Israel, sino que serán las otras naciones, también las naciones del mundo entero, quienes le traerán ofrendas y quienes invocarán su nombre
y no se avergonzarán más. Lo servirán de todo corazón, como lo hemos estado haciendo, mis hermanos, hasta el día de hoy. ¿Cómo amamos a Dios? De todo corazón, siendo que nosotros venimos del paganismo, venimos de los pueblos paganos, nosotros no venimos de los pueblos judíos. Sin embargo, Dios concedió a todas las naciones que también lo amáramos para recibir el amor de Él de la misma manera. Dios nos ama a todos por igual, no solamente a los judíos, sino a todo el mundo. Todo pueblo que ame a Dios será elevado por Él. Porque Dios, mis hermanos, no nos abandona en ningún instante. Él siempre está a la par nuestra para ayudarnos en nuestras necesidades. Así como ayudaba al pueblo de Israel, de esa misma manera ayuda a todos los pueblos. Dice, ese día ya no tendrás que avergonzarte de todas esas faltas que cometes contra mí, pues de en medio de ti yo arrancaré a aquellos que se jactan de su orgullo, y tú no seguirás vanagloriándote de mi montaña santa. No seguirás vanagloriándote. Eso se lo está diciendo exactamente, ni más ni menos que al pueblo de Israel. Porque ellos se jactaban diciendo que ellos eran los únicos a los que Dios escuchaba. Y sí, en realidad Dios escuchaba por intermedio de los profetas, escuchaba al pueblo de Israel. Y los demás pueblos, pues nunca buscaron a Yahvé. Los demás pueblos pensaban que los dioses que ellos se fabricaban eran los que los arrancaban del peligro, quienes los ayudaban en las guerras. Y no, en realidad era Yahvé. Simplemente que Él les ponía un corazón para que estuvieran en contra de Israel cuando ellos iban a pelear contra los israelitas. Dios les ponía en el corazón para que así fueran las cosas, que sintieran el odio hacia el pueblo de Israel, y así Dios ver al pueblo de Israel que no son los únicos, que los demás pueblos también pueden estar en contra de ellos. Porque cuando Dios estaba con el pueblo de Israel, cuando ellos lo invocaban de todo corazón, no había quien les hiciera frente. Pero ¿qué sucede cuando comienza a prostituirse con otros dioses? ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Que Dios los abandona en su totalidad. Y por eso le dice aquí, le dice, no te jactes diciendo y pensando que tú eres la única nación que voy a escuchar. Habrá otras naciones que me invocarán y que también yo los escucharé. Yo seré su padre para ellos también. No solamente para ustedes, sino para las demás naciones que también me busquen. Nuestro Dios, mis hermanos, se deja buscar de quien sea. Permitía que el pueblo de Israel fuera dispersado a otras naciones. Era también para que nuestro Dios se mirara su poder en medio de esas naciones. Dejaba caer a los reyes de aquellas naciones, los entregaba en manos de los israelitas en medio de su misma nación. Los dejaba caer y les daba el poder a los israelitas. Pero era para que se conociera que no había otro Dios en medio de él. Los profetas en aquellos pueblos paganos, cuando eran dispersados, hacían grandes cosas en medio de ellos, y entonces ellos creían en aquel Dios de Israel. Y hasta la fecha, mis hermanos, nosotros lo conocemos como nuestro Dios que nos ha ayudado desde un principio, nuestro Dios que no nos ha dejado solos nunca. Sigamos con este pensamiento, no nos alejemos de Él y busquémosle en todo lo que hagamos. No lo abandonemos, que Él nunca nos ha abandonado. En medio de los problemas, en medio de lo que estemos pasando, busquemos de Dios y siempre vamos a ser fuertes en su nombre. Vamos a poder realizar cualquier cosa sin miedos ni temores, porque el que está con Dios no tiene temor de nada, y el que no está, de todo tiene miedo, hasta de su propia sombra. Por eso hay que buscar siempre del Señor. Dice del versículo 13 en adelante: aquellos que queden de Israel no cometerán injusticia, no hablarán para engañar, ni se hallará falsedad en su boca. Entonces serán como el rebaño que pasta y que descansa, y no habrá quien lo perturbe. Ese pueblo, esas personas que quedarán de Israel, nuestro Señor está hablándole en un futuro cómo será el pueblo de Israel. Habrá gente
que sí en realidad lo busque de todo corazón y ya jamás habrá quien lo perturbe. Porque en el pueblo de Israel había gente que era muy perturbadora, especialmente los fariseos. Esa gente solamente quería sus bienes, no quería a nadie más en medio de ellos. Ellos ponían las órdenes y querían que se acataran las órdenes de ellos, de nadie más. Por eso, hermanos, nuestro Señor Jesús tuvo que venir para poner un alto en medio de todo ese pueblo, enviado por Dios para que la gente cambiara su modo de proceder. Y esto, ¿verdad?, todavía no ha sucedido en el pueblo de los israelitas, en los judíos, en medio de ellos. Ellos todavía esperan a su rey. Piensan que nuestro Señor Jesús que vino, Él no fue más que un profeta y que aún no llega el que los va a salvar, el que los va a sacar de la opresión. Ellos, mis hermanos, están todavía erróneamente pensando en el que vendrá y los arrancará de todos sus problemas. Ojalá, mis hermanos, piensen de otra manera y cambien y busquen a nuestro Dios, porque nuestro Dios lo es todo para todos. Voy ahora, mis hermanos, a compartirles el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio, mis hermanos, lo encontramos en San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús agregó: pero díganme su parecer. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero para decirle: Hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él le respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió: ya voy, señor. Pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los 2 hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron: el primero. Entonces Jesús les dijo: en verdad se los digo, en el camino del reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Porque Juan vino a abrirles el camino derecho, y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los publicanos y las prostitutas era lo peor en el pueblo de Israel. Pero sin embargo, cuando Juan el Bautista vino a abrirles el camino, vino a hablarles al corazón, ellos escucharon. Ellos sí ponían atención a las palabras de Juan el Bautista. Eso es lo que quiere decirles Jesús a las personas que se encuentran alrededor de él, escuchándolo. Y en medio de todos ellos había muchos fariseos, había muchos publicanos, había mucha gente de toda clase. Y él hablaba de esta manera para que se dieran cuenta que aunque se dieran golpes de pecho en el templo de Dios, no les iba a servir de nada. Jesús les hizo ver toda su maldad. Les hizo ver a través de estas palabras que él les decía. A Juan el Bautista no le creyeron. Él vino y les habló, hablándoles de mí, del que vendría detrás de él. No le creyeron. Y las prostitutas y los publicanos, ellos sí escucharon la palabra de Juan el Bautista. Y por eso ellos sí tienen entrada en el reino de los cielos. Fíjense nada más, el pueblo de Israel que fue el escogido, el pueblo de Israel al que hablaba el corazón de ellos, Dios, no escucharon su mensaje. Era el pueblo escogido de Dios, era el pueblo al que le había dado totalmente libertad después de que ellos fueron liberados de Egipto, fueron puestos en esa tierra. Ellos negaron a Dios, ya no lo quisieron seguir más. Se desviaron totalmente, como les decía de la primera lectura. La primera lectura y el Santo Evangelio de hoy día concuerdan en todo esto, hermanos. Concuerdan en lo que nos está hablando Dios y Jesús nuestro Señor en este Evangelio. Jesús nuestro Señor les decía estas palabras porque eran realmente hipócritas. Había mucha hipocresía entre esta gente de Israel, especialmente los fariseos, los sacerdotes, todos los que se creían sabios en la palabra de Dios. Jesús les hacía ver sus errores.
¿cómo es que ustedes saben tanto, pero hacen el mal? ¿Por qué es que lo hacen? Hermanos, ¿cómo estamos nosotros en la actualidad? Conocemos del Dios Todopoderoso, conocemos de sus hazañas, de sus mensajes, de todo lo que ha hecho en nuestra vida. Conocemos que nos ha salvado tantas veces de enfermedades, de problemas que nosotros con nuestra propia fuerza no hubiéramos podido ser liberados de todo ello. Dios nuestro Señor nos lo pudo arrancar, nos ha podido guiar por el buen camino. Y aún así a veces nos desviamos, aún así seguimos cayendo en el pecado cuando Dios nos ha salvado tantas veces. Estamos igualitos que el pueblo de Israel, que esos judíos que se creían los número uno. Hermanos, Dios hace ver los errores de cada persona. A nosotros, cuando caemos en el pecado, cuando caemos en idolatría de cualquier cosa, en las cosas materiales, eso es idolatría. En querer tener algo imposible, eso es idolatría. Algo que no podemos obtener, pero a fuerza lo queremos. Somos capaces de conseguirnos hasta 2, 3 empleos para poder conseguirlo. ¿Usted cree que Dios quiere que usted se esté matando para conseguirse algo imposible? Eso no lo quiere Dios de usted. Entonces, somos idólatras y buscamos en lo material cuando tenemos al Dios Todopoderoso que nos lo puede dar, siempre y cuando creamos en Él, le creamos a su palabra, y entonces Él va a proveer todo lo que necesitamos. Nos hace ver, mis hermanos, nuestros errores, Dios. No quiere Él que nos desviemos, no quiere que seamos alejados de Él, que estemos más bien cerca de su presencia, y entonces Él, cuando vea nuestro corazón que está arrepentido, que realmente quiere abrírselo a Él, entonces Él va a hacer grandes cosas en usted, va a hacer grandes cosas en mí, y nunca vamos a ser abandonados. Él siempre va a estar allí para ayudarte en lo que tú necesites. Pero abrámosle el corazón. No seamos como este pueblo judío, que al final de cuentas así somos. O a lo mejor somos peores que ellos, porque lo conocemos. El pueblo de Israel, siendo el pueblo escogido, siendo el número uno en medio de todas las demás naciones, se desvió. ¿Qué va a hacer de nosotros? Que hemos sido arrancados de la opresión del pecado. Que aunque nosotros lo pensemos de otra manera, mis hermanos, Dios nos ha arrancado del pecado, nos ha arrancado de las maldades que cometíamos anteriormente, y que aún a veces las cometemos. A Dios nuestro Señor le parece bien seguirnos dando oportunidades una y otra vez, al igual que lo hacía con el pueblo judío. Al pueblo judío lo salvó de la opresión muchas veces, muchísimas veces. Les hizo ver su poder, los arrancó de tantos países que los tenían en la opresión. Sin embargo, ellos volvían y volvían a caer en el mal, a volverse a los otros dioses, cometer toda clase de prostituciones entre ellos, y Dios miraba todo esto, y entonces los volvía a poner en la opresión. No queramos eso para nosotros, y pidámosle a Dios, mis hermanos, que nos fortalezca en espíritu, para así no dejarnos caer en el pecado. Voy a ir a una alabanza y voy a regresar. Voy a hacer una pequeña oración pidiéndole a Dios y al Espíritu Santo para que nos ayuden con ello. Ya regreso. Hay momentos que tal parece no me acuerdo de tantas cosas que tú has hecho por mí, mi gran Señor. Hay momentos que las palabras
Bueno, mis hermanos, pues en este momento vamos a pedirle pues a nuestro Dios, en nuestra oración, que nos siga guiando por el buen camino, que nos siga dando la salud, que nos siga dando su espíritu para seguir adelante, para seguir caminando en su voluntad. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias, Señor, por este día que me has permitido, Señor, salir adelante, estar con vida, estar aún con mis fuerzas, y te doy gracias por cada uno de mis hermanos, que aún, mi Señor, tienen todo lo necesario, y que aún, mi Señor, les has dado la vida, les has dado la salud, y te pido por cada uno de ellos, mi Señor, para que los sigas fortaleciendo de la misma manera que hasta el día de hoy se encuentran. Bendito y alabado sea, Señor Jesús, porque en ti encontramos todos los favores, y tú, Señor, nos los concedes todos. No hay nada, Señor, que nosotros te pidamos, que quedemos decepcionados por lo que te hemos pedido. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te alabo, te bendigo y te glorifico, Señor, por todas tus hazañas, por todo lo que has hecho en mí, por todo lo que has hecho en mis hermanos, por todo lo que has hecho en mi familia. Bendito seas, Espíritu Santo. Síguenos fortaleciendo con tu amor, con tu espíritu, para que sigamos haciendo la voluntad de nuestro Dios Padre. Que no desfallezcamos en el camino, que no caigamos y no nos podamos levantar. Levántanos, bendito Espíritu, con tu fuerza, porque tú eres quien nos sostiene, tú eres quien da fuerza a nuestros huesos. No hay nadie más, bendito Espíritu, que nos siga fortaleciendo, que nos siga teniendo con la fe que aún hasta el día de hoy tenemos, bendito Espíritu. Gracias por tu gran amor y gracias por fortalecernos, porque en ti, bendito Espíritu, solamente podemos encontrar la fuerza que cada uno de nosotros necesitamos para proseguir. Gracias por darnos la sabiduría para entender los mensajes de nuestro Dios. Que cada día, bendito Espíritu, nos enseñes nuevas cosas para seguir aprendiendo de Dios y seguir siguiéndole sus pasos, sin abandonarlos en ningún instante de nuestra vida. Bendito y alabado seas. Mamita María, te agradezco tanto, Madre del Cielo, porque como intercesora y abogada que eres para nosotros, siempre nos consigues en los favores que te ponemos en tus benditas manos, todo lo que te pedimos. No hay nada que tú, Mamita María, no dejes de hacer por nosotros. Conoces bien, Madre del Cielo, cómo somos y cómo pecamos y cómo caemos una y otra vez, y aún así, Madre del Cielo, tú sigues hablando con Jesús por cada uno de nosotros. Conoces lo malos que somos y aún así tú quieres que cambiemos, tú quieres que seamos diferentes para escucharnos con mucho más ternura, con mucho más amor. Gracias, Mamita María, porque no nos has fallado en ningún instante de la vida. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de retirarnos, mis hermanos, vamos a rezar el Padre Nuestro y un Ave María, dándole gracias doblemente a Dios por todos sus favores. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, mis hermanos, muchas gracias por haberme acompañado en este compartimiento. Espero en Dios que lo sigamos siempre, que no nos dejemos llevar por lo material, que no nos dejemos llevar por las cosas de este mundo, porque Dios nuestro Señor es el único Dios al que debemos seguir, y no dejemos de seguirle, mis hermanos. En nuestras oraciones pidámosle que siempre nos fortalezca, y Él va a hacer grandes cosas en nosotros. Él va a abrir siempre nuestra mente para seguirle amando, para seguirle solamente a Él. Pidamos también la intercesión de nuestra Madre Santísima en cualquier momento, y cuando puedan, mis hermanos,
recen el Santo Rosario, que es una cadena grande de bendiciones con las cuales nuestra Madre nos escucha con mucho más amor. Que Dios les bendiga, que pase un feliz martes. Bendiciones.